Introducción a los sistemas operativos. En la actualidad existe una gran variedad de sistemas, open source o código cerrado. Podemos encontrar como open source las distribuciones de Linux, Android, que está basado su núcleo en Linux. Como código cerrado, podemos encontrar la distribución Red Hat de Linux. Podemos encontrar Mac, Windows. Los sistemas operativos son programas para la administración eficiente de los recursos del computador. Entre los recursos se encuentra la memoria RAM, la memoria del disco, la capacidad de los procesadores, tiempo del reloj, tabla de contenido. Problemas que resuelve un sistema operativo. Un programa en ejecución es un conjunto de procesos en ejecución. Podemos ver proceso 1 puede traducirse en dos procesos diferentes. El proceso 3 puede llevar a el proceso 4 o proceso 5, o ya sea el proceso 2 que va en continuidad con el 4, luego el 5 y hasta de último el 6. Hasta que termine el proceso 1, podemos pasar al siguiente estado, que es el 2 o el 3. El proceso 2 o el 3 pueden ejecutarse en paralelo y así poder pasar al número 4, o ya sea por el número 3 pasar al número 5. Los procesos requieren que los recursos escasos para ser ejecutados. Cada uno de los siguientes procesos se requiere la cantidad indicada de recursos. Ambos programas se ejecutan en paralelo. ¿En qué orden se deben de asignar los recursos del proceso? Considere que mientras un programa no termina, los procesos asociados no pueden soltar los recursos. Considere que una propiedad deseable de un sistema es la multiprogramación. Es decir, si un proceso necesita el espacio de memoria A y un proceso 2 necesita también, si el proceso 1 lo tiene agarrado, el proceso 2 no puede ejecutarse hasta que se termine el proceso 1. Cuando el proceso 1 finaliza toda su programación, este suelta este recurso. Entonces, en ese caso, hasta ese momento, el proceso 2 puede agarrar ese recurso. El siguiente programa se denomina el abrazo mortal y se presenta cuando un proceso no puede asignar un recurso compartido a un conjunto de procesos pendientes de terminar. Los recursos que podrían liberar uno de los procesos cuando termine sería eficiente como para continuar los procesos y por lo tanto terminar. Es decir, cuando el proceso 1 posee un recurso A y el proceso 2 posee un recurso B, pero ambos necesitan el recurso del siguiente para poder continuar, pero estos no lo sueltan hasta que el otro recurso, en este caso, el recurso A lo tiene amarrado el proceso 1, pero el proceso 1 necesita el recurso B, pero este lo tiene el proceso 2. Hasta que el proceso 2 no suelte, el proceso 1 no puede soltar el recurso A que necesita el proceso 2 para poder soltar el recurso B. Es decir, se queda enciclado el sistema. A esto se le llama el abrazo mortal. Un sistema operativo es un programa que actúa como un intermediario entre el computador y el usuario. Consta de un conjunto de rutinas para gestionar los recursos del computador, como son
el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y los archivos. El sistema operativo es un administrador de los recursos del computador, controla la ejecución de los programas de los usuarios, controla, por ejemplo, el acceso concurrente a los recursos. En pocas palabras, el sistema operativo es el encargado de dar lo necesario a cada cosa. Si un usuario necesita visualizar lo que contiene una USB, el sistema operativo debe ser capaz de darle al usuario ese acceso, la visualización o poder dar un acceso directo hacia donde hacia donde puede encaminarse el usuario para obtener lo que necesita. Aquí podemos ver un diagrama de cómo esto funciona. El usuario obtiene y entra datos. Una aplicación de software manda sus requerimientos, tanto así recibe correspondencia del sistema. El sistema operativo da instrucciones al hardware y obtiene resultados de los procesos. La computadora da estos procesos y requiere las instrucciones del hardware para poder darlas. El usuario puede ser una persona, una máquina u otro computador que requiere resolver un problema. Los programas de aplicación definen la vía por la cual los recursos de hardware pueden ser usados para resolver problemas. Bases de datos, compiladores, editores, etc. El sistema operativo controla y coordina el uso del hardware entre varios programas de aplicación. El hardware provee los recursos de computación básicos, CPU y memoria. Como bien se comentó, el usuario puede ser una persona, una máquina o un computador que requiere resolver un problema. Esto es en el caso de que la computadora sea un servidor. Una computadora puede estar realizando mantenimientos básicos o realizando un backup a una computadora y mandarlos hacia el servidor. La computadora requiere un espacio en el disco del servidor para hacer su backup. Entonces, en este caso, el sistema operativo le manda a una aplicación el aviso al disco duro del terminal que está copiando todos sus archivos. Al momento de que éste esté preparado, le avisa al sistema operativo: ok, puedo enviarlo, y elige la vía. En este caso, cuando se trata de un servidor, puede ser de forma serial por medio de un puerto paralelo, o ya sea cable UTP, es decir, una tarjeta de red. En este caso, el sistema le dice a la tarjeta de red: necesito un acceso de salida. La aplicación valida esa salida y se la manda al servidor. Cuando entra por medio de la tarjeta de red, el sistema operativo del servidor tiene un aviso que necesita un espacio de su disco duro. Hasta este punto manda la autorización de que pueda acceder. Así la computadora terminal manda toda la información del backup hacia el servidor. Visión abstracta del sistema. Podemos visualizar un usuario 1, 2, 3, usuarios N. El usuario 1 posee el compilador, el usuario 2 el ensamblador, usuario 3 editor de texto y usuario N base de datos. Todo esto es la aplicación del sistema. La aplicación del sistema tiene el sistema operativo, el cual utiliza recursos del computador. Administradores de recursos. Gestión y asignación de los recursos del computador. Programa de control. Controla la ejecución de los programas de usuario y las operaciones de los sistemas de entrada y salida. El núcleo.
el único programa que ejecuta siempre bajo y anterior a cualquier programa. Máquina virtual. Extiende y enmascara la funcionalidad del hardware. La máquina virtual no es nada más que un subprograma que ejecuta un sistema dentro del sistema independiente. En dado momento, este puede interactuar con el sistema principal, pero siempre aislado del mismo, utilizando sus propios recursos, su propio espacio de procesador, etc. Objetivos del sistema operativo. Facilitar al usuario el uso. En este caso podemos visualizar que en la actualidad han mejorado mucho los sistemas operativos, ya que un sistema en un teléfono móvil podemos ver que puede hacer gran cantidad de operaciones, editar texto, hacer llamadas, escuchar música, ver videos y solamente con apachar un botón en una pantalla táctil. Facilitar la programación al programador. Ejecutar programas eficientemente. Conveniencia. Proveer un medio ambiente al usuario para ejecute sus programas. Por ejemplo, el computador de las personas. Ya bien habíamos hablado del ejemplo de un teléfono móvil. Eficiencia. Incrementar la productividad de los recursos de producción como son el HD del SC y el usuario del SC. Por ejemplo, en grandes sistemas de cómputo. Usuario del PC. Creación de programas, ejecución de los programas, acceso a dispositivos, acceso de controlado a los archivos, acceso al sistema, detección de respuesta de errores, contabilidad de estadísticas. En creación de programas, como bien mencionábamos, podemos modificar algún archivo. Ejecución de los programas, cargar instrucciones en microprocesador, iniciar los dispositivos, pedir los recursos de una USB. Esto manda un aviso al microprocesador que carga ciertas instrucciones para poder realizar su operación. Acceso al dispositivo, de la misma forma un USB. Acceso al controlado a los archivos. Poder entrar a una sección del disco duro y poder obtener un archivo en específico, un segmento que posee un archivo de paginación, etc. Acceso al sistema. Detección y respuesta a errores. Tal vez esta parte es una de las más importantes, ya que sin la respuesta a errores, fácilmente o muy comúnmente podríamos estar visualizando pantallas azules, ya que si la detección y la respuesta de errores no es eficiente, simplemente el sistema operativo fallaría muy constantemente y no podría recuperarse. Máquina extendida o controlador. Los sistemas operativos llevan a cabo dos funciones que en esencia no tienen relación. Máquina extendida. La función del sistema operativo es presentar al usuario el equivalente de una máquina extendida virtual que sea más fácil de programar que el hardware que haya por debajo. En un principio el hardware o la forma en que el usuario interactuaba con él era por medio de assembler. Después pasaron a C, que era una serie de comandos sin listar que el usuario tenía que teclear para poder obtener algo. Como por ejemplo, copiar un archivo, eran varios comandos para poder ejecutarlo. Y luego tener que poner la dirección a donde se copiaría. Y luego liberar ese espacio o ese recurso que la computadora utilizaba para poder hacer el traspaso de un archivo a otro y con un nombre diferente. En la actualidad basta con presionar control C y control V. O clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y automáticamente el sistema le da un nombre en específico correlativo al archivo copiado.
Controlador de recursos. Controlador de recursos. Esto es más que todo es para evitar el abrazo mortal que antes mencionábamos. Es el encargado de ordenar y controlar los procesadores, la memoria, dispositivos, para que varios programas que compiten por ellos puedan obtener lo suficiente para poder ejecutar su programación. Ejemplo, podemos visualizar diferentes procesos, tiempo de llegadas y tiempo de servicios. Aquí podemos visualizar una tabla completa. Proceso 1, tiempo de llegada se inicia desde el 0. El tiempo de servicio es 3, es decir, que hasta que el proceso 1 no finalice, el proceso 2 no puede comenzar. El proceso 2, tiempo de llegada, está en el número 2, es decir, que comienza en el 3. Tiempo de servicio 2 finaliza en el 4. El proceso 3, tiempo de llegada 4, tiempo de servicio 4. Y así sucesivamente. Podemos visualizar que el tiempo de llegada del proceso 4 es en el 7, en el 8. Es decir, que por el proceso anterior se corre un espacio y tiene que esperar hasta el 9 y no el 8. Modo dual de operación. Compartir recursos. El sistema operativo asegura que un programa no afectará a otro. Solución: mecanismo de protección de hardware, BIT, que permite al menos dos nodos de ejecución, usuario y sistema. Instrucciones privilegiadas solo posibles en modo sistema. Cuando hay interrupción, trap o ejecución, el hardware cambia a modo sistema. Monitor, pasar a modo usuario, interrupción de fallo, monitor. Siempre instrucciones privilegiadas, modo sistema. Memoria, registros, base y límite por programa. Acceso fuera originan un fallo de protección. UCP, temporizador que interrumpe periódicamente para dar control al sistema operativo y que dedica. Podemos ver que lo más importante aquí es la interrupción periódica, ya que le da al sistema operativo cierta independencia para detectar si existe algún error en los procesos. Si las instrucciones de entrada y salida son privilegiadas, ¿cómo ejecuta el usuario estas? Llamada al sistema. Método estándar de acceso a los servicios del sistema operativo. El programa genera una interrupción. Se salta a ejecutar el servicio del sistema. El sistema operativo verifica los parámetros, ejecuta la petición y devuelve control en las instrucciones siguientes. El sistema operativo oculta las llamadas al sistema en bibliotecas que se instalan en el sistema operativo. Estructura. Componentes del sistema. Llamadas al sistema. Estructura de un sistema operativo y máquinas virtuales. Componentes del sistema operativo. Estos son los básicos: son los gestores de procesos, gestores de memoria, gestores de entrada y salida y gestores de almacenamiento secundario. Los gestores de memoria son únicamente cómo
cómo se organiza la RAM por secciones para poder darlas, o los archivos. Gestor de entrada y salida es el que administra los diferentes dispositivos que se pueden conectar a él, ya sea monitor, RAM, memorias USB, puertos paralelos, etc. Los servidores. Los servidores de ficheros es la forma en que se organizan los archivos o podemos acceder a los archivos en un disco duro. Servidores de protección y seguridad es únicamente entrar al modo protegido. Servidor de comunicación por red. Este maneja directamente los protocolos TCP/IP que se manejan por la tarjeta de red. Utilidades: intérprete de mandatos y programas de sistema. Siempre debe haber un lenguaje de bajo nivel que traduce las instrucciones del sistema operativo a assembler. Esto normalmente viene con el sistema operativo. Gestor de memoria. Vectores enormes de palabra o bytes, direcciones compartidas por un UCP y dispositivos de entrada y salida. Volátil, pierde todo su contenido sin alimentación. Este es el caso de la RAM. El sistema operativo gestiona lo siguiente de la memoria: qué partes están en uso y quién las está usando, qué procesos deben ser cargados y dónde. Asigna y libera espacio donde se requiere. Gestor de entrada y salida. Almacenamiento intermedio en memoria, caché o buffer. Almacenadores genéricos, uno por cada clase de dispositivo. Gestión individualizada por dispositivo existente. El sistema operativo gestiona lo siguiente de entrada y salida. Traduce particiones a formato de manejador. Copia memoria de y hacia el controlador. Controla transferencias por Direct Memory Access. Gestión de almacenamiento secundario. Dispositivos rápidos de entrada y salida, discos, vectores enormes de bloques, almacenamiento no volátil. Usado como respaldo de memoria principal. El sistema operativo gestiona lo siguiente del almacenamiento secundario: asignación y liberación de espacio, planificación de accesos a discos. Servidor de ficheros y directorios. Fichero, conjunto de información lógicamente relacionada. Directorio, fichero que contiene asociaciones entre nombres, ficheros e identificadores internos del sistema operativo. El sistema operativo gestiona lo siguiente: creación y borrado de ficheros y directorios, primitivas para manipularlos, proyectar los ficheros en memoria, respaldar los ficheros en dispositivos no volátiles. Servidor de protección y seguridad. Protección. Controla el acceso a los recursos por parte de los procesos de usuarios. El servidor de protección debe distinguir entre usuario no autorizado y autorizado, modo bit. Especificar los controles de acceso y llevar a cabo, proporcionar métodos y control de accesos. Seguridad. Protege al sistema de su uso indebido. El servidor de seguridad debe autenticar a los usuarios, evitar amenazas al sistema, evitar intercepción en comunicaciones. Para eso utiliza métodos cifrados. Servidor de comunicaciones. Sistema en red o distribuido, conjunto de procesadores que no comparten memoria, conectados mediante una red de comunicación. El servidor de comunicación debe proporcionar mecanismos para comunicación local y remota entre procesos para distintos tipos de redes: Ethernet, ATM, telefonía, ya sea una red LAN normal, un ATM como es los cajeros, o diferentes tipos de dispositivos conectados por medio de routers, o telefonía, que es en Guatemala al menos
es 3G, la sucesora de la GSM. Responsabilidad de sistemas, resolución de nombres, enrutamiento, conexiones y control de flujo. Intérprete de mandatos. Programas cuya función es obtener los mandatos del usuario y lanzar su solución. Existen dos tipos: intérprete de mandatos en línea en modo texto, como el shell de Linux, que es por medio de consola, es decir, uno escribe los comandos y este lo ejecuta. Interfaz gráfico de usuario, como el de Windows. Puede haber múltiples intérpretes de mandatos sobre el mismo sistema. La visión del sistema operativo cambia según el usuario. Hilos de ejecución. Proporcionan un entorno adecuado para el desarrollo y ejecución de programas. Son la visión del sistema operativo que tienen muchos usuarios y no el de las llamadas al sistema. Categorías. Manipulación de ficheros. Copiar, mover, cortar, etc. Información de estados, monitores, programas de compiladores, depuradores. Cargar y ejecución. Comunicaciones Telnet FTP. Aplicaciones. Servidores de base de datos, navegadores, etc. Llamadas del sistema. Commands from keyboard. Comandos en shell procedures. Unix shell, Unix commands. Llamadas del sistema. Interfaz entre aplicaciones y sistema operativo con un trap o interrupción del acceso. Cómo funcionan los lenguajes C. Pasos de parámetros en registro en memoria. Se pasa la dirección en un registro en la pila y dejar que el sistema operativo los extraiga. Sistema operativo se define por sus llamadas al sistema. Estándar POSIX en Unix y Linux. Windows 32 en Windows NT. Win32 es eliminado en Windows 7 y Windows 8. Paso de llamada de un sistema. Se ejecuta en modo no privilegiado, es decir, no puede acceder hasta las rutinas del servicio. Este únicamente se envía en modo privilegiado con una interrupción. Sistemas monolíticos. El núcleo. Todo entre las llamadas al sistema y el hardware, no dividido en módulos, interfaces y niveles de funcionalidad no separadas. Monitor o ejecutivo. Escritos para funcionalidades específicas y gestionar hardware reproducido. Monoproceso, es decir, uno interactúa directamente con el kernel. Sistemas monolíticos. Programas de usuario, intérprete de mandatos y programas de sistemas. Llamadas al sistema por medio de POSIX, ya sea Linux, o Windows 32, ya sea Windows. Núcleo, servidores de ficheros de memoria, protección de comunicaciones, manejadores ratón, teclado y disco. Sistemas modulares. Núcleo, dividido en módulos con funcionalidades interfaces claramente definidos. Modular y estructurado, se pueden sustituir componentes por otros con el mismo interfaz. Un único trap. El proceso existe en dos modos. Ejemplo, Unix y Linux. Muchas funcionalidades, multiprocesos y multiusuarios. Podemos visualizar cómo es que está dividido. El núcleo, servidores de memoria, ficheros, protección y comunicaciones. Y por otra parte, los manejadores de ratón, teclado y disco. Sistemas por capas. Núcleo, dividido en múltiples niveles, capas de una cebolla. El más alto, la interfaz de llamadas. Cada nivel usa únicamente servicios del inferior y da al servicio superior. Comunicación en capas vía strap. Ejemplo, una llamada puede necesitar varios niveles de traps. Núcleo. Sistemas con multinúcleo. Núcleo. Reducido a las funcionalidades mínimas imprescindibles, se sacan
fuera del núcleo los demás servicios, comunicación vía paso de mensajes, servidores, hilos de ejecución independientes. Los más altos ofrecen la interfaz de llamadas, los más bajos gestionan el hardware. Problema: una llamada puede necesitar muchos mensajes. Ventaja: piezas separables, paso del sistema distribuido. Ejemplo: Minix Match de Windows NT. Aquí podemos ver una comparación entre los sistemas. Monolítico de kernel, microkernel y hybrid kernel. En el primero podemos ver que la aplicación pasa por medio de cebollas, así como se indicaba. La aplicación, sistema de llamadas, sistema de archivos, memoria virtual y drivers para comunicación con el hardware. En microkernel, la aplicación interactúa con las aplicaciones, Unix Server, drivers de dispositivo y el servidor de archivos. Hybrid kernel, aplicaciones. Aquí es un poco diferente, ya que el servidor de archivos interactúa directamente por el modo del kernel, interactuando con la memoria virtual. Unix Server directamente baja únicamente en el modo de usuario, y este pasa a través del kernel mode. El driver de los dispositivos está directamente sobre el kernel mode y aplicación de IPC, y así sucesivamente para pasar al hardware. Máquinas virtuales. Una máquina virtual crea una copia idéntica del hardware, procesador con su propia memoria y dispositivos de entrada y salida. Sobre una máquina virtual se pueden ejecutar cualquier tipo de sistema operativo. Sobre un mismo computador, varios sistemas operativos a la vez. El monitor de máquinas virtuales ejecuta sobre el hardware real. Planificación del UCP para máquinas virtuales multiproceso, spooling y sistemas de archivo, multiplexación de entrada y salida. Máquinas virtuales del operador, control del sistema. Ventajas: protección sencilla, muy modular, bueno para investigación y desarrollo del sistema distribuido. Es decir, como este multiplexa los dispositivos de entrada y salida, no utiliza a la vez ambos, sino que uno durante un periodo de tiempo y el otro sobre otro periodo de tiempo. Es decir, que como está protegido, puede intentarse nuevas tecnologías sin tener que dañar un hardware completo. Inconvenientes: difícil de compartir recursos, difícil de implementar duplicados exactos del hardware. Usado para emular sistemas operativos dentro de otros. Es decir, cuando nos encontramos en una Mac y queremos ejecutar algún tipo de programa que solo lo encontramos en el sistema operativo Windows, es más fácil, ya que se puede levantar una máquina virtual y este simula el sistema operativo, pudiendo ejecutar así dentro del sistema Mac algún programa del sistema operativo Windows, previamente cargado el sistema operativo Windows. Este es un listado de virtualizador que podemos encontrar en el mercado. VMware Workstation es un programa pagado directamente por Microsoft. VMware Server es para virtualización en servidores. VirtualBox es un virtualizador gratuito que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos. Para el desktop, este es dedicado para Mac, este es para la ejecución. Y así podemos encontrar una gran variedad. VirtualP es uno de los más recientes que se han lanzado para servidores. Ahora con VMware, esta es la compra o la competencia que ha hecho Oracle en su gran vastedad de sistemas que ha sacado últimamente. Máquinas virtuales. Aquí podemos ver un diagrama de cómo es que se opera.
370 virtual, instrucciones de entrada y salida, CMS con sus interrupciones llega hasta el monitor de máquinas virtuales, hardware desnudo, y cada uno utiliza los recursos necesarios gracias a la interpretación de cada uno. Llamadas al sistema, implementación, que es muy similar a lo anterior, aspectos de diseño de implementación, objetivos de diseño, implementación y arranque del sistema. Objetivos de un diseño de un sistema operativo para el usuario: fácil de usar, fiable, seguro, potente y sencillo. Internamente fácil de implementar y mantener, flexible, fiable, eficiente y estar libre de errores. No podemos encontrar ningún sistema que esté libre de errores, pero podemos optimizar lo más posible para que estos no sucedan o que fácilmente el sistema pueda recuperarse de ellos. Diferenciar claramente entre mecanismo, qué cosas se pueden hacer, políticas, criterio para decir qué hacer. Separarlos es importante para poder afinar bien a los sistemas. Implementación del sistema. Tradicionalmente ensamblador, actualmente C y ensamblador. Uso del lenguaje de alto nivel, desarrollo más rápido, más eficiente y comprende y depura más fácil el transportar de un hardware a otro. Base, Hardware Abstraction Layer. Oculta los detalles específicos de la arquitectura. Proporciona una interfaz de alto nivel. Arranque el sistema cargador de ROM. Carga y ejecuta el MRB. Master Record Boot, sector de arranque. Carga y ejecuta el ejecutable del sistema operativo. Aquí es donde se encuentran cada uno de los archivos para inicializar el sistema completo. Si este llegase a faltar, no se puede ejecutar el sistema operativo completo. Ejecutable del sistema operativo. Inicializa el núcleo, arranque e inicializa los manejadores de los dispositivos existentes. Crea el primer proceso, init. Proceso init. Ejecuta scripts del nivel. Se lanza a los servidores. Sigue el guión init tab. Crea un proceso login por terminal. Proceso login. Autentifica el acceso de usuarios al sistema. Crea un shell. Aquí podemos ver la forma en que se trabaja. El sector de arranque, el MRB, Master Boot Recorder, podemos ver que el tamaño estándar es de 512 bytes. En estos 512 bytes tiene que formular todo el estado de dónde está cada uno de los archivos. Normalmente se encuentra en el sector 0 del disco duro o el disco que se utiliza para bootear.